¿Cómo pintar un refrigerador? Preparar el refrigerador para que la pintura se adhiera. Desconecta el refrigerador y aléjalo de la pared y otros muebles. Vas a necesitar suficiente espacio para poder alcanzar los lados y la parte superior del refrigerador. Al alejarlo de las encimeras y otros electrodomésticos, evitarás que esas piezas se manchen. Nunca pintes el refrigerador ni lo limpies con líquidos mientras se encuentra enchufado a un tomacorriente, ya que podrías electrocutarte. Pídele a un amigo que te ayude si el refrigerador es demasiado pesado como para que lo muevas por tu cuenta. Debes sacar todos los alimentos del refrigerador y guardarlos en una hielera u otro refrigerador de manera temporal. De lo contrario, la comida se dañará, ya que vas a desconectar el refrigerador. Coloca el refrigerador en un área bien ventilada. Si es posible, tanto la pintura estándar como la pintura en aerosol emiten vapores peligrosos, por lo que no debes pintar el refrigerador en un espacio cerrado. La mejor opción es realizar este procedimiento al aire libre, en el patio trasero o una terraza. Si vas a rociar la pintura en el interior, por ejemplo, en un taller o la cocina, debes abrir todas las ventanas y encender ventiladores para ayudar a circular el aire dentro de la habitación. El uso de una mascarilla protectora también evitará que inhales todos los vapores. Es probable que necesites la ayuda de un amigo o un familiar para que reubiques el refrigerador. Utiliza una plataforma rodante para llevarlo hacia donde planeas rociarlo con pintura. Coloca una tela protectora debajo del refrigerador si te preocupa que la pintura salpique. El proceso de pintado puede resultar una tarea complicada, por lo que debes evitar arruinar los pisos, el césped o la terraza. Coloca una tela protectora para cubrir las superficies y protegerlas de las manchas. Puedes comprar tela protectora en una tienda de pinturas o una ferretería. Si no cuentas con una tela protectora, puedes colocar una lona, bolsas de basura o una sábana vieja en su lugar. Debes tener cuidado al levantar el refrigerador. Pídele a alguien que te ayude. O levanta una esquina a la vez por tu cuenta y desliza la tela protectora en la parte inferior. Limpia la parte externa del refrigerador con una mezcla de detergente y agua tibia. Si queda polvo o mugre sobre la parte externa del refrigerador, esto estropeará la pintura y evitará que se aplique con suavidad. Utiliza un paño húmedo o una toalla de microfibra para limpiar la parte frontal, los lados y la parte superior. Deja que el refrigerador se seque al aire. Evita restregarlo con una toalla, ya que podrías dejar pelusas, lo que haría que la pintura luzca llena de grumos. Utiliza un compresor de aire para desempolvar cualquier rincón o grieta. Por ejemplo, el espacio entre la puerta y el refrigerador. De esta manera, también eliminarás los residuos de alimentos. Mezcla vinagre blanco y agua en partes iguales si no tienes detergente o deseas utilizar una alternativa más natural. Utiliza papel de lija de grano medio sobre el refrigerador para eliminar el brillo. Este procedimiento ayudará a que la pintura se adhiera mejor a la superficie del refrigerador. Debes frotar un papel de lija de grano medio. Por ejemplo, uno de 180, suavemente, pero con firmeza, para eliminar el barniz sin dañar la superficie del refrigerador. Si el refrigerador ya está pintado, no es necesario que quites toda la pintura. Tan solo necesitas lijar el acabado brillante. Puedes utilizar un paño húmedo para limpiar el refrigerador después de lijarlo si el polvo se acumula demasiado. Utiliza cinta de enmascarar para cubrir todas las áreas que no deseas pintar. Estas incluyen las manijas de las puertas,
Las bisagras y los sellos de goma. Debes presionar la cinta con firmeza alrededor de los puntos que deseas proteger para que la pintura no se filtre por debajo. Utiliza una cuchara o tus uñas para adherir la cinta adhesiva de la manera más segura posible. También puedes utilizar un destornillador o una llave inglesa para retirar las manijas o las bisagras, si no deseas arriesgarte a mancharlas con pintura. Luego, puedes guardarlas en un lugar seguro para que no se pierdan. Pintar el refrigerador con un rodillo. Escoge una pintura y una imprimación 2 en 1 del color de tu preferencia. De esta manera, no solo evitarás tener que imprimir el refrigerador por separado, sino que además volverás la pintura más espesa. Esto ayudará a evitar salpicaduras y goteos, además de proporcionar más cobertura. Si no utilizas pintura e imprimación 2 en 1, tendrás que imprimir el refrigerador antes de pintarlo. Puedes conseguir imprimación en una ferretería o una tienda de pinturas. Debes escoger una imprimación a base de aceite para proteger el refrigerador de la oxidación. Aplica de 1 a 2 capas con un rodillo de espuma, dejando que cada capa se seque entre 4 y 6 horas. Revuelve la pintura y viértela en una charola. Puedes utilizar un palo de madera o una cuchara para revolver la pintura justo antes de aplicarla. Luego, viértela con cuidado en el extremo profundo de la charola para pintura. Debes rellenar la charola según sea necesario a medida que pintas. Si no revuelves la pintura, se volverá líquida y se formarán gotas entre las capas. Utiliza un rodillo de espuma para aplicar 3 capas delgadas de pintura, dejando que se seque entre capas. Debes realizar movimientos lentos y uniformes para aplicar la pintura sobre la superficie del refrigerador. Múltiples capas finas son mejores que una capa demasiado gruesa, ya que esta es más propensa a astillarse o gotear. Debes saturar el rodillo por completo haciéndolo rodar dentro de la charola de pintura. De esta manera, lograrás aplicar la pintura sin problemas. Cada capa debe tardar entre 4 y 6 horas en secarse antes de que puedas aplicar la siguiente. Si no dejas que la pintura se seque por completo antes de aplicar la siguiente capa, simplemente mancharás y arruinarás la capa anterior. No te olvides de pintar la parte superior del refrigerador. Es mejor que comiences con la parte superior para no manchar los lados al tratar de alcanzarla. Utiliza un pincel angular pequeño para pintar las áreas difíciles de alcanzar. Por ejemplo, un rodillo no podrá moverse alrededor de las manijas o las bisagras. Sin importar lo pequeño que sea, un pincel angular es perfecto para pintar molduras o espacios más pequeños. Por ejemplo, el borde de la puerta. Un pincel pequeño para acuarelas puede resultarte útil si no cuentas con un pincel angular. Deja que la pintura se seque durante al menos 24 horas antes de volver a enchufar el refrigerador. No trates de devolverlo a su lugar original si la pintura aún no se encuentra totalmente seca. De lo contrario, podrías estropear parte de tu trabajo o manchar la encimera o un mueble cercano. Debes consultar las instrucciones de la lata de pintura si no estás seguro de cuánto tiempo debes dejar que se seque. Utiliza un paño o un hisopo humedecido en alcohol para limpiar todos los errores. Por ejemplo, la pintura que salpicó sobre un lugar que no debía. Debes restregar el área para remover la pintura. Puedes aplicar una capa de sellador poliacrílico una vez que la pintura se seque. Si deseas una protección adicional, utiliza un rodillo de espuma para aplicar una capa de sellador y luego deja que se seque durante 72 horas. Rociar el refrigerador.
Cubre toda la superficie con una imprimación en aerosol a base de aceite. La imprimación ayudará a que la pintura en aerosol se adhiera al refrigerador. Debes mantener la lata a aproximadamente 20 centímetros, 8 pulgadas, de distancia del refrigerador a medida que lo rocías, moviéndola hacia adelante y hacia atrás de manera constante para evitar rociar una sola área en exceso. Una imprimación a base de aceite también ayuda a prevenir la oxidación. Debes agitar la lata durante 1 minuto antes de comenzar a rociarla. Deja que la imprimación se seque durante al menos 1 hora. Debes consultar las instrucciones en la lata para verificar cuánto tiempo tardará el proceso de secado para un tipo específico de pintura. Este periodo puede variar de 30 minutos a 3 horas según el fabricante. Debes dejar que la imprimación se asiente durante toda la noche para asegurar que se seque por completo antes de comenzar a pintar el refrigerador. Escoge de 1 o 2 colores de pintura de acuerdo con la combinación de colores de la cocina. Debido a que la pintura en aerosol es difícil de controlar en un espacio pequeño. Los patrones diminutos o los diseños multicolores son difíciles de hacer. Debes escoger un color sólido o 2 colores complementarios para que tu trabajo de pintura luzca profesional en lugar de desordenado. Por ejemplo, si la combinación de colores es azul marino, celeste y crema, puedes pintar la mitad superior con celeste y la mitad inferior con azul marino. Los colores neutrales como el blanco, el negro, el gris o el cromo siempre se consideran buenas opciones para lograr un efecto más sutil. Debes evitar los acabados mate o tipo cáscara de huevo, ya que evidencian las huellas dactilares y las manchas. Rocía la pintura en capas finas y deja que se sequen por completo. En lugar de rociar una capa gruesa, debes rociar varias capas más ligeras para evitar que goten. También es mejor mantener la lata a 20 centímetros, 8 pulgadas, de distancia del refrigerador a medida que lo rocías. Tal y como lo hiciste con la imprimación. Debes dejar que cada capa se seque antes de aplicar la siguiente. Debes agitar la lata de pintura durante al menos 1 minuto antes de comenzar a rociarla para que se espese. Si detectas que la pintura gotea una vez que la capa se haya secado, debes utilizar papel de lija de grano fino de 150 a 220 para lijarla ligeramente. La pintura en aerosol debe secarse lo suficiente en 1 o 2 horas para que puedas aplicar una nueva capa. Debes utilizar guantes de látex al rociar la pintura para evitar mancharte las manos. Deja que la pintura se seque durante 24 horas antes de volver a colocar el refrigerador en su lugar. Si intentas devolver el refrigerador a su lugar una vez que se haya secado por completo, podrías manchar o astillar la pintura. El refrigerador se secará mejor en un lugar cálido y seco. La pintura tarda más en secarse en niveles altos de humedad o temperaturas frescas. Si deseas prolongar la vida útil de la pintura, puedes rociarle un sellador protector una vez que se seque. Aplica una capa de sellador y deja que se seque durante al menos 72 horas. Un sellador esmaltado en aerosol evitará que el refrigerador se oxide.